Ok, buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro. Gracias, Oscar. Bueno, les di un poquito más de tiempo para que se conectaran todas las personas. Bienvenidos a la sesión de hoy de Drive, en la cual vamos a hacer una sesión bastante dinámica, donde les pido que por favor las preguntas, la idea es que todos, digamos, consumamos el material que tenemos y vayamos interactuando y resolviendo dudas. Es importante que pues tengan su Drive abierto, ¿cierto? Que las cosas que yo les vaya mostrando las pueden ir analizando en su Drive y así pueden ir comparando qué funcionalidades tienen habilitadas, qué les hace falta y en cualquier momento de la presentación me pueden ir haciendo las preguntas pertinentes que requieran y las dudas que tengan para ir solucionándoles en la manera que sea posible. ¿Ok? Bueno, entonces demos inicio a la presentación de Drive. Ok, listo. Bueno, eh, Google Drive hace parte de la suite de Google, ¿cierto? Que se llama G Suite. Va a cambiar el nombre. Google está haciendo unos ajustes ahí. Más adelante se van a dar cuenta de que va a cambiar por G Suite, por Workspace. Entonces, se van a ir dando otras funcionalidades, más que todo de la parte de integración. Ellos quieren que se vea toda esta ofimática de Google como una sola herramienta o facilitarnos a nosotros los usuarios y los equipos de trabajo la manera en que colaboramos, pues finalmente son todas herramientas colaborativas, componentes nativos en la nube, los cuales no necesitamos instalar en nuestros equipos, sino podemos consumirlos al momento de loguearnos y de tener una cuenta corporativa o también una cuenta free, ¿cierto? Entonces, eh, Google Drive, vamos a ver la agenda que es Google Drive, qué puedes hacer con Google Drive, cómo funciona, los componentes, cómo podemos sacar el mayor provecho, cómo podemos aprender y comenzar a utilizar esta herramienta o esta aplicación lo más pronto de manera eficiente, ¿cierto? Además, vamos a hacer un overview de algunos de los elementos que subimos, que creamos, como los docs, las hojas de cálculo, las presentaciones, los formularios. De manera general, pues la idea es saber cómo los guardamos, cómo los almacenamos y qué funcionalidades tienen muy generalmente. Entonces, Google Drive, ¿cierto? Es ese espacio, esa aplicación donde nosotros vamos a poder almacenar nuestra información, ¿cierto? La definición dice que es un disco duro virtual que te permite crear, subir, organizar y mantener tu información en la nube. Una de sus principales características es que podrás tener documentos como los documentos nativos de la suite de Google o inclusive documentos externos que tengamos de otra suite de Office, como la de Microsoft. Podemos tener un híbrido ahí, ¿cierto? Pues dice, originalmente está diseñado para almacenar los documentos de Google, pero no tiene ningún problema, es completamente compatible con otros documentos, PDF que podamos subir. Inclusive, es una buena práctica que nuestros documentos importantes, si estamos haciendo una carpeta, por decir algo de un proyecto, de una actividad que estemos creando, inclusive una tesis estudiantil, podemos tener este drive como un respaldo y una buena práctica de seguridad, ¿cierto? Pues este, en la nube siempre un backup es recomendado y además de la información local que tenemos ahí. Obviamente tenemos que tener en cuenta nuestro espacio de almacenamiento, debemos tener en cuenta qué tipo de servicio contratamos, si es un G Suite básico, si es un G Suite Business, Enterprise. Acuérdense que algunos son ilimitados, como el Business y el Enterprise. Algunos tienen una cantidad de espacio sí limitada, entonces podemos jugar con esto
y tener esas buenas prácticas de comenzar a utilizar este disco virtual. ¿Sí? Ok, entonces almacenamos lo que necesitamos. Este disco virtual nos permite, así como les decía, podemos empezar a subir, a crear documentos nativos que nacen en la nube, documentos híbridos en los que nacen en mi equipo y los subo a mi carpeta, a mis carpetas de proyectos. ¿Cuál es la diferencia para el Drive? Disculpen, si me hacen si tienen alguna duda, pueden en cualquier momento desmutear su micrófono y hacerme la pregunta. Porque como estoy en modo presentación, a veces no veo el chat. Entonces, les decía, para comenzar a utilizar el Drive, podemos subir nuestros archivos, podemos crear nuestros archivos directamente en el Drive, podemos guardar archivos en el PC y en la nube, ¿ok? En nuestro equipo y en la nube. Cuando hacemos, tenemos hay una aplicación que les voy a mostrar ahora, no sé si la han escuchado, se llama FileStream. FileStream es una aplicación de sincronización que me permite a mí como usuario o a mi equipo de trabajo crear en un equipo, en un PC, ya, con sistema operativo Windows, sistema operativo Mac. Yo puedo crear mi carpeta y esa carpeta es como un Dropbox. Esta carpeta, a través de descargo mi aplicación de FileStream y lo que hace es que lo que yo guarde ahí me va a sincronizar y me lo voy a replicar allá en el Drive. Entonces es muy útil, me puede servir en cualquier momento como una copia de seguridad. Obviamente, sabiendo que este Drive está personalizado y ajustado para más que todo para trabajar con documentos, extensiones de aplicaciones ofimáticas como .doc, .xls, PowerPoint, .pdf, pero no para hacer backups o copias de, de administración de documentos o de, digamos, de archivos, extensiones .exe, bueno, algunas .rar, pero él las ve ya como aplicaciones, digamos, no tan compatibles para él, pues la funcionalidad de él es más que todo almacenamiento de ofimática. ¿Sí? Ok, también es compatible con las tablets, podemos hacer y trabajar documentos que descarguemos y, y revisemos en las tablets y podemos subirlas en cualquier momento. Aquí en la imagen vemos una muestra de cómo el, en el Drive, en nuestro Drive, vamos creando carpetas y subiendo documentos. Y vamos a hacerlo en cualquier momento. También hay una jerarquía que tienen ellos con una carpeta inicial que es el Drive, que es como la carpeta raíz, mi unidad principal, y sobre esa unidad principal yo voy haciendo mi estructura de archivos, mi jerarquía de archivos, ¿cierto? Donde yo voy creando mis categorías, por decir algo, educación, trabajo, proyectos, así voy dividiendo y creando mis categorías. Y esas carpetas las puedo ir dando colores, así como lo vemos en la imagen. Les voy dando colores, las voy diferenciando, las puedo etiquetar, les puedo dar jugar con ellas y las voy alimentando, ¿cierto? Es una estructura de archivos. Bueno, aquí les quería mostrar un poco lo que es Google Drive File Stream, ¿cierto? Que es en realidad una aplicación la cual yo instalo en mi PC. Esta aplicación lo que me crea, si se dan cuenta por aquí en la imagen, él me crea en mi explorador de archivos, me crea un drive donde yo voy creando las carpetas y esta estructura de carpetas y documentos que yo creo en mi PC se me van sincronizando en Drive, ahí en la nube. Entonces, sencillamente yo creo mi carpeta, trabajo mi documento, lo guardo y lo tengo sincronizado allá.
En el momento que se pierda mi máquina, que se dañe algo en mi equipo, algún daño físico de hardware, de software, yo voy a tener mi réplica en la nube. También trabaja offline. ¿Por qué offline? Porque como tiene un componente, un agente, si en el momento yo no tengo conexión, cuando yo me conecte a internet, yo voy a poder ver lo que creé, hacer la sincronización, perdón, y voy a poder verlo reflejado allá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Están? Buenos días, yo sí tengo una pregunta. Sí. Eh, Cuando yo estoy trabajando digamos que hay archivos ahí por el FileStream, ¿ahí esos me los abre en el navegador o me los abre si yo, por ejemplo, tengo instalado Office? Me los abre con el Office. Ok, ok. Pues los documentos que nosotros guardemos y trabajemos, si tú los abres en la nube, te los va a abrir con el explorador, como dices tú, te los va a abrir, o sea, Drive es completamente compatible con Office, con Microsoft Office. Si tú lo abres, si tú estás en la nube y lo abres en la nube, supongamos que es un Word, te va a abrir como hoja de cálculo de Google, si lo abres desde el explorador. Pero tú también lo puedes descargar o abrir en tu máquina. Si estás en tu PC y lo estás trabajando en tu PC, te va a abrir como, como Word. Si tú lo quieres trabajar en la nube y lo quieres después descargar y trabajarlo en Word al final, lo puedes hacer. Igual con las hojas de cálculo. Este, lo que pasa, lo que vamos a ver con Word es 100% compatible con hojas de cálculo y Excel. Más que todo, hay unas funcionalidades como las macros que no las vas a ver en la hoja de cálculo, pero si tú haces una hoja de cálculo normal, sencilla, con una tablita, con tus funciones de componente, eh, tus funciones de cálculos, tus conteos, tus operaciones, digamos, no vas a tener ningún problema. Es cuando es una macro muy avanzada que de pronto ahí te toca instalarle componentes en Drive, pero de resto no tienes ningún problema. Las presentaciones las puedes trabajar sin problemas. Cada vez estas herramientas ofimáticas, estas aplicaciones ofimáticas son mucho más compatibles. Con decir, pues nosotros en la empresa manejamos toda nuestra ofimática sin ningún problema, solamente que vayamos a hacer una operación muy avanzada en Excel, pero de resto son totalmente compatibles, puedes convertirlas de, de presentación de Google a PowerPoint, de PowerPoint a presentación de Google y puedes trabajar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, a ti. Muy buena pregunta. Bueno, entonces, les recomiendo esta aplicación Google Drive Files Stream, ¿cierto? Eh, Viene para las cuentas pues corporativas, para las cuentas gratuitas. Pues yo no lo he utilizado en cuentas gratuitas. Entiendo que tiene demasiadas limitantes, inclusive no sé si se las permite sincronizar, pero es más que todo para las cuentas corporativas. Ok. Bueno, entonces lo que les decía de los documentos, los Google Docs, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos una aplicación para un procesador de texto que se llama documentos, para las hojas de cálculo, las presentaciones se llama presentaciones en Google, pues los famosos formularios. También vamos a encontrar otras aplicaciones como mapas, como Draw para hacer la parte de, de gráficos. Se las voy a ir mostrando, digamos, nuevas funcionalidades, tableros que nos van a ser bastante útil en la ofimática que podemos utilizar, ¿cierto? Que tenemos disponible y que una ventaja principal, como les decía ahorita, es que no nos genera peso, no nos genera digamos, no ocupa espacio en el drive. Yo puedo tener mi drive
lleno de cientos de miles de documentos y como son nativos, cuando ustedes vean los tamaños, los tamaños del documento, podemos revisar que los documentos no ocupan ningún tamaño, pero la ofimática o los PDFs de Microsoft sí nos ocupan espacio en el Drive. Entonces esta es una ventaja, imagínense, espacio para trabajar lo que queramos, compartir, colaborar, trabajar en equipo. Vamos a ir viendo y revisando las ventajas de estas aplicaciones que cada vez son utilizadas por más equipos de trabajo en todo el mundo. Ok, las unidades de equipo. Cuando comenzamos a utilizar Drive, él nos crea bueno, son carpetas de red que comenzamos a utilizar desde el momento que comenzamos con Drive. Si ven la imagen, desde el momento que comenzamos a utilizar Drive, él nos crea de por sí una unidad de equipo que se llama Mi Drive o Mi Unidad. Entonces, estas unidades de equipos que son espacios compartidos donde los grupos de trabajo pueden guardar archivos, buscarlos y acceder a ellos siempre y cuando tengamos los permisos adecuados para esto. Entonces, generalmente cuando nos crea nuestra cuenta de G Suite, tenemos mi unidad, que es la primera unidad de equipo. Además, se crea una que se llama unidad compartida. La unidad de equipo es la que nosotros tenemos todo el acceso, tenemos todos los permisos, pues somos los propietarios. Seguidamente hay una unidad que se llama unidad compartida, Share Drive, ¿cierto? Esta unidad compartida es la que configura el administrador de G Suite para que sea normalmente utilizada por usuarios o por documentos que la empresa quiere, la institución quiere que todos los usuarios veamos o compartamos, bajo unas políticas de permisos. Recuerden que está el permiso de propietario, ¿cierto? Y también hay otros permisos como editor y visor. Entonces, en el momento en que se crea que el administrador de la plataforma comienza a configurar políticas, nosotros vamos a ver nuestro Drive, donde vamos a almacenar nuestras carpetas, comenzamos a hacer nuestra estructura de archivos y también vamos a ver esta carpeta de archivos compartidos, por lo menos en nuestra organización. Les voy a mostrar un poquito. Nosotros esas carpetas las tenemos, disculpen, en nuestra organización yo tengo mi unidad, que es donde tengo toda mi estructura de archivos, y tengo unidades compartidas. La unidad compartida en nuestra organización tenemos documentos comerciales y documentos de un área, una unidad que se llama Serve University. Inclusive puede que haya otros documentos adicionales, otras carpetas adicionales que yo no veo. Por decir algo, que gerencia tenga una carpeta, el área administrativa, el área financiera. Entonces hay otras carpetas. Esto es un ejemplo como lo vemos en Windows cuando Windows se crean las carpetas compartidas, ¿cierto? Aquí se llama unidades de equipo. Entonces, con sus permisos y restricciones con los cuales podamos trabajar de acuerdo a los niveles que tengamos de permiso. Se las muestro un poquito más grande. Ok, dice que a diferencia de los archivos de mi unidad, estos pertenecen al equipo y no a un usuario, pues son creados y administrados por la organización. Ok, entonces los documentos de Google es un procesador de texto, trae también muchas ventajas como el autoguardado, pues acuérdense que estas herramientas y estas aplicaciones son en línea, pero sin embargo son nativas en la nube, entonces quiere decir que a medida que yo las trabajo, como las estoy trabajando en la nube, pues se me van guardando. ¿Qué pasa? Además de esto,
pues hoy en día ya Google ha afinado la parte de trabajar offline. Y si yo tengo mi navegador Chrome sincronizado, como lo tenemos nosotros, ya les muestro un poquito. Si yo tengo mi navegador Chrome sincronizado, como lo tengo acá, esta es otra buena práctica que debemos tener siempre en cuenta. Primero que todo, tener el Chrome, eh, loguearnos en Chrome con nuestra cuenta de Gmail. Esto nos va a permitir que lo que yo haga se sincronice con el navegador, que las aplicaciones, si yo estoy revisando mi correo electrónico, si yo estoy revisando, navegando por internet, esté todo sincronizado y que las tecnologías de Google trabajen en paralelo y me protejan tanto para la navegación como para los correos, como para los documentos. Por eso la importancia de esto, de esta sincronización. También cuando trabajo offline, yo estoy trabajando un documento, yo puedo trabajarlo sin internet y al momento de que vuelva mi internet, que tenga nuevamente navegación, se me va a sincronizar. Este, acá vean que esta nubecita inclusive nos muestra que el documento, que los cambios que yo le haga, si yo corrijo o borro algo, si ven que se va guardando, inmediatamente se va sincronizado y se guarda en Drive. Igual cuando yo trabajo offline, me va a aparecer que estoy offline, pero en el momento que vuelva a mi internet y yo comience a trabajar, él se va a sincronizar en los cambios que yo haga. Entonces, eh, Google Documentos, dentro de las ventajas que tiene por ser un procesador de texto, tiene el autoguardado, el compartir con permisos. Ok, podemos compartir hasta con 250 usuarios un documento, podemos trabajar en línea, podemos chatear en línea, podemos editar los documentos, hasta 50 personas podemos trabajar en un documento, tenemos compatibilidad, lo que yo les decía, con los procesadores de texto como Word. Esto de las historial de versiones es excelente, se lo voy a mostrar cómo podemos ir revisando cuando alguien hace un cambio, esto es ilimitado, nos sirve mucho cuando trabajamos colaborativamente en un proyecto que necesitamos ir trabajando en los componentes, inclusive en una tesis de grado, cuando varias personas van editando las partes del documento, las podemos ir revisando. Entonces es bastante interesante. Eh, Interoperatividad con otras apps como las hojas de cálculo, las presentaciones, YouTube, Drive, Google Fotos. Ok. Bueno, las hojas de cálculo, lo que les decía, al igual que los documentos, las hojas de cálculo también manejan muchos componentes y ventajas. Aquí utilizamos los formatos condicionales, podemos hacer los cálculos de sumatoria, de promedio, los cálculos normales muy igual con las fórmulas muy parecidas, el igual más el igual por, hacemos los cálculos sin ningún inconveniente, podemos utilizar también tablas dinámicas, las funciones que les decía, suma, multiplicación, las concatenaciones, las consultas, los filtros. Entonces, esta herramienta es de verdad que nosotros que la utilizamos en el día a día, muy amigable y fácil de utilizar, ¿cierto? Ok, las presentaciones como la que les estoy mostrando ahora está hecha en Google Presentaciones. Nos permiten ver desde los dispositivos móviles, ok, como todas estas son herramientas colaborativas y creadas para trabajar en equipo, ¿cierto? Eh, y también fáciles de, de- de ver o de consumir, administrar desde dispositivos móviles. Entonces tiene las características, podrás trabajar de forma colaborativa con más personas al tiempo, puedes habilitar el modo sin conexión, seguir trabajando y cuando haya conexión vuelves y sincronizas en el Drive. Los famosos formularios, ¿cierto? Son herramientas para recolección de datos que te permiten hacer formularios, encuestas y evaluaciones a la vez que puedes asignar
puntuación a las respuestas, ¿cierto? O sea, podemos calificar, hay formularios de manera para solamente hacer preguntas y hay formularios con respuestas que podemos calificar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo les parece? ¿Qué experiencia tienen? ¿Han comenzado ya a utilizar el Drive, las aplicaciones? No veo por acá. Ok, listo, estamos todos conectados. ¿Me escuchan bien? Señor, Ok, Sí, perfecto. Perfecto, bueno, entonces vamos a ir un poquito más a la práctica. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo organizamos nuestras carpetas, nuestros documentos en el Drive y cómo comenzamos a utilizar esta aplicación? Ok, entonces, eh, para abrir nuestro, nuestro Drive, generalmente lo podemos hacer por nuestro correo electrónico. Entramos al Gmail, ¿cierto? Entramos a nuestro Gmail y una vez entremos en Gmail, perdón. Una vez entremos a Gmail, comenzamos a utilizar la cuadrícula de aplicaciones y vamos a encontrar el Drive, ¿cierto? En el Drive, entramos a Drive y vamos a ver ya como tal creadas la unidad, mi unidad y las unidades compartidas, desde el momento en que comenzamos por primera vez a utilizar nuestro Drive. Tenemos entonces la barra de las cuadrículas o las aplicaciones que tenemos ya configuradas, donde están nuestros correos, nuestro Drive. Vamos a revisar también el botón el piñoncito de configuraciones, el cual nos dice, nos va mostrando de manera general lo que tenemos utilizado en almacenamiento, ¿cierto? Bueno, podemos ver que, inclusive un poquito más del detalle del almacenamiento, cómo lo tenemos repartido. Aquí también pues está la parte de los correos, de las fotos, todos esos documentos que vamos cargando y vamos guardando, nos los muestra por categorías. Acuérdense lo que les decía, tenemos que revisar o tener en cuenta según nuestra cuenta licencia de G Suite, digamos, qué espacio tengo, hasta cuándo puedo llegar. Y también dice que las políticas de almacenamiento son gestionadas por nuestro administrador. Él nos va a decir qué podemos compartir, hasta cuánto de almacenamiento vamos a consumir. Ok. Tenemos también la parte de archivos. Pues como nos pregunta que cuando subimos archivos, si subimos archivos, los podemos convertir directamente a documentos. Eso pasa cuando tenemos algún documento en Word, en Excel, el idioma, las conexiones, cuando queremos trabajar sin conexión, es importante tener esto habilitado, ¿cierto? Para hacer esa sincronización una vez que ya hayamos, estemos trabajando, se nos caiga de pronto el internet y vuelva y suba, pues siempre estar habilitados, sincronizados, siempre conectados, sincronizados con nuestro Chrome. Buena práctica siempre tener abierta la sesión, pues prácticas de seguridad recomendadas cuando también trabajemos en otros dispositivos, entrar y cerrar sesión. Yo por lo general lo que hago es trabajar de modo incógnito. Entro a mi navegador, escojo modo incógnito, abro la sesión, también, pues, yo personalmente tengo la sesión o la verificación, la validación de dos pasos activadas tanto en mi correo personal de Gmail como en el correo de la empresa. Entonces, si no tienen activadas, no sé si alguno de los presentes es administrador de la plataforma G Suite o todos somos usuarios finales.
Bueno, la idea es que ustedes revisen que cuando entren a sus cuentas, siempre por lo menos tengan la validación doble o la doble validación, que lo que hace es que nos manda un mensaje a nuestro dispositivo móvil en el momento de loguearnos. La idea de esto es que siempre validemos no solamente nuestra contraseña en el momento de entrar en Google, sino que también nos llegue una notificación a nuestro dispositivo móvil, a nuestro celular, o sí, a nuestro celular, que es de manera más rápida. Eso se llama la doble validación y lo que nos ayuda es a tener un control total de nuestra cuenta de usuario, saber si alguien en algún momento se loguea en nuestra plataforma, en nuestra cuenta, pues tener ese control. Entonces, y una vez que terminemos, cerrar la sesión si estamos en un dispositivo extraño. ¿Listo? Entonces, seguimos con la parte de Drive. Entonces aquí se configuran, digamos, se hace la configuración de revisar el almacenamiento, cómo es esa configuración interna de los documentos, si se abren, si se convierten en documentos de Google. Generalmente esa configuración se hace por el administrador de la plataforma. Tenemos una parte de combinación de teclas, que es lo que nos ayuda a utilizar más fácilmente las aplicaciones si queremos movernos de un lado hacia el otro. Son los famosos atajos, ¿cierto? De acuerdo al sistema operativo y a la aplicación y al software que yo estoy utilizando. Entonces, por lo menos en Windows, control más, control flechita para un lado, para el otro lado para desplazarme. También en Mac aparecen las teclas de Mac, o en los dispositivos, en los Chromebook, también aparecen qué teclas nos sirve para cada uno de ellos. ¿Sí? Para crear documentos, crear carpetas, mayúscula más F, mayúscula más T. Entonces son estos atajitos a los que nos gustan los atajos que podemos comenzar a revisar. ¿Sí? Ok, asistencia es cuando encontramos algún error en alguna funcionalidad, llámese en algún documento que estamos haciendo, en alguna presentación, que haya alguna función que no nos está corriendo. Entonces, pues tenemos una, una manera de informarle a Google que tenemos algún problemita. Digamos, una página y un enlace que nos permite reportar esos inconvenientes. Ok, aquí cuando voy a trabajar sin conexión, esta funcionalidad es nueva. Supongamos que yo quiero trabajar y voy a estar en una oficina sin conexión todo el día, entonces podría trabajar offline desde un momento deshabilitar esto, ¿cierto? Hago mis trabajos, estoy logueado, sincronizado, pero hoy no voy a tener internet todo el día, entonces puedo trabajar offline. Inclusive yo lo he hecho a veces cuando es por corto tiempo, trabajo el documento y él solo me sincroniza. Cuando es por mucho tiempo, esta funcionalidad lo que me permite es deshabilitarla, trabajo online y al momento de volver a cargar, que ya tenga mi internet, pues la vuelvo y la desactivo. La activo y la desactivo según lo necesite y lo considere. ¿Sí? Bueno, también tenemos la parte de consultas de búsquedas, las famosas búsquedas, ¿cierto? Y filtros que utilizamos cuando trabajamos documentos. Ya cuando empezamos a tener una cantidad importante de documentos en el Drive y de pronto, igual que en otras aplicaciones no encuentro, no sé el nombre del documento, pues consulto instructores y hago la consulta normal donde me da la fecha. Si quiero una consulta más avanzada, ya empiezo a buscar los documentos por tipo de documento, si es PDF, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, ciertos videos. Acuérdense que con Meet grabamos los videos y se nos van a ir guardando una carpeta que se llama grabaciones de Meet. Ahora se las voy a mostrar. Todos los videos que guardamos, cuando nosotros utilizamos la suite y por lo menos estamos en una videoconferencia, grabamos esa Meet como lo estamos haciendo ahora. Al finalizar la grabación, se nos va a guardar nuestro video enseguida en el Drive.
¿cierto? Igual que cuando hacemos un documento, enseguida se nos va a ir guardando de manera en línea, como son herramientas nativas, vuelvo y les explico nuevamente, ellas enseguida, su origen es el Drive y lo asocian enseguida a la cuenta donde estamos nosotros. Entonces, este, aquí tengo puedo consultar, hacer esas consultas para buscar mis documentos, mis videos que hice, mis grabaciones. Con, también puedo hacer consultas por los tipos de permiso que tengo cuando es cualquier persona, cuando soy el propietario del documento, cuando me lo han colaborado, cuando lo compartieron conmigo, cuando no soy el propietario. Bueno, aquí puedo buscar en la papelera o en destacados, según también la fecha de modificación del documento, ¿cierto? Ok, por el nombre, por las palabras claves, por la dirección de correo con quien lo compartí, o si le estoy haciendo un seguimiento, ¿sí? Entonces, los filtros para las consultas y las búsquedas que quiero hacer. Ok, entonces, acá, ¿qué tenemos? Nuevo, cuando voy a crear un nuevo documento, ¿cierto? Estoy un poquito lento mi conexión. Ok, entonces, ¿qué puedo crear? Puedo crear una carpeta, puedo subir un archivo desde mi equipo, desde mi máquina local. Para subir un archivo, escojo el documento que hice y simplemente lo subo, veo el progreso que se demora en subir y me cargará, me indicará, obviamente, una vez esté arriba, haya finalizado, que ya subió. ¿Sí? Subir una carpeta, bueno, el ejercicio sería ya no subir un archivo, sino haría lo mismo para una carpeta. Los documentos que, que puedo hacer con la ofimática, con documentos de Google, por ejemplo, las hojas de cálculo, las presentaciones y los formularios de Google. Ahora les voy explicando poco a poco cada uno de ellos. Hay unas aplicaciones nuevas que son bastante interesantes para los ingenieros que hacemos diseño, para las personas que quieren mostrar también gráficos. Pues está la parte de dibujos de Google, que nos muestra los dibujos básicos, la parte de Google Maps, sites para las páginas web. Este de diagramas es bien chévere y es nuevo. Se lo voy a mostrar un poquito. Aquí me muestra los tipos de diagramas. Ya me trae unas plantillas de diagramas con los que puedo trabajar. Miren qué chévere. También para los arquitectos, para los cloud, para los diseñadores de soluciones. Nos trae una amplia gama de ejemplos sobre los que podemos trabajar y también crear en la parte de ingeniería. Ok, flujos, mapas conceptuales, ok, redes. Entonces esto está bastante chévere y podemos comenzar en cualquier momento a utilizarlos. ¿Sí? Aquí sigue creciendo Google con sus aplicaciones ofimáticas y nuevas aplicaciones que nos ayudan a trabajar colaborativamente y a seguir, digamos, aprovechando todo esto. Bueno, la parte de videos, Jamboard también son tableros para hacer personalmente, personalizar los tableros y tenerlos guardados ya en el momento de utilizarlos. AppScript son, son scripts, así como lo dice, es una aplicación diseñada para cuando queremos hacer funciones especiales, una aplicación, por lo menos una aplicación que me coja los documentos y le haga algunos ajustes técnicos o algún código que yo quiera consumir. Es una aplicación más que todo para desarrolladores, pues les invito a que profundicen un poquito más en ella, es bastante interesante, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los documentos que podemos ir creando. Pero revisemos primero
todas las funcionalidades y después revisamos del Drive y después revisamos las funcionalidades de los documentos. Entonces, en mi unidad, ¿cierto? Es lo que yo les decía, esta es la primera unidad que se crea al momento de tener mi Drive. Es mi disco o mi carpeta raíz. Sobre esta carpeta yo voy haciendo una estructura de carpetas internas. Y sobre esas carpetas internas yo voy creando mis documentos. Esa es como una de las buenas prácticas que debemos tener. Aquí en mi recording, bueno, esta carpeta interna también me guarda los videos de esa se crea automáticamente en el momento que yo haga mi Meet, por lo menos la Meet de ahora de la clase se va a ir almacenando en esta carpeta llamada Mi Record dentro de mi unidad. Entonces, aquí todos los videos de las capacitaciones que yo voy haciendo se me van guardando aquí. Entonces mi estructura ya comienza a formarse, porque yo creo mis carpetas, dentro de mis carpetas puedo crear otras carpetas internas con los documentos, ¿sí? Entonces tengo mi carpeta raíz, que es mi unidad, tengo subcarpetas, tengo carpetas y tengo subcarpetas, ¿ok? Y ahí voy organizando ya mi estructura. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, ya yo puedo empezar una vez tenga mi estructura montada, yo puedo empezar a jugar y puedo empezar a pasar archivos de una carpeta a la otra, a mover mis documentos o a moverme dentro de una y otra. Hay un truquito bien interesante que es por lo menos aquí, este video, yo lo hice para un proyecto en el que estoy, entonces yo puedo mover este video, lo puedo mover o le puedo crear un acceso directo. ¿Cómo lo muevo? Pues simplemente yo le puedo dar clic derecho al archivo, veo las propiedades del archivo, cómo lo puedo abrir, si lo quiero compartir, si le quiero obtener un enlace, si lo quiero agregar a un espacio de trabajo, ahora les muestro cómo lo agregamos a los espacios de trabajo, o si simplemente lo quiero mover. Si le doy mover yo voy a decir, bueno, yo este video lo voy a mover desde mi carpeta de grabaciones a mi proyecto, a mi carpeta de proyectos. Entonces, simplemente me muevo aquí arribita donde me dice que estoy en la carpeta de grabaciones y busco, exploro mis carpetas y me voy moviendo, ¿cierto? Hacia donde tengo el proyecto. Ta, 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 y me voy hacia el proyecto, hacia esa carpeta. Listo. Ahí la muevo. Listo. Listo, ahí lo moví. ¿Qué pasa al final? Él al final, bueno, inclusive me aparece la opción de deshacer por si no quiero deshacer en algún momento ese cambio. ¿Qué pasó? Como todos estos documentos son documentos colaborativos, siempre él tiene en cuenta los permisos. Y me dice, me preguntó, ojo, cuando muevas este documento, hay personas con las que los compartiste ese video. Se van a seguir compartiendo esas mismas personas. Perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta siempre estos movimientos que hacemos, pues siempre vamos a tener personas que están compartiendo en algún momento documentos. Entonces, ya tengo mi estructura, ya puedo moverme en mi estructura de archivos, ¿cierto? De un sitio al otro, puedo ir organizando mis carpetas. Entonces, que todo esto dentro de mi unidad, ¿sí? Existen también las unidades compartidas.
Entonces estas unidades compartidas generalmente son creadas por el administrador. Lo que hace el administrador es que va creando carpetas y sobre esas carpetas va asignando permisos. Va a haber unas unidades compartidas que estén ocultas, que yo no pueda revisar, que yo no pueda ver, porque no tengo permiso de acceso a ellas, pero sí existen. Y va a haber unas unidades compartidas a las que yo sí puedo acceder. No soy el dueño de esta unidad compartida, no soy el propietario, pero sí puedo entrar y revisar esos documentos de acuerdo a los permisos que yo tenga. ¿Sí? Les hago entonces una pregunta. ¿Quiénes pueden crear, ustedes como usuarios finales, ustedes creen que pueden crear una unidad compartida? Les pregunto, les consulto a alguien que me dé una respuesta. Estamos bastante callados hoy, ¿cierto? Sí me están escuchando bien. Oscar, ¿me escuchan bien? sí, señor, sí se escucha. Ok, te hago una pregunta. A ti que eres el que más ha interactuado conmigo. Yo creería que sí. Sí, Nosotros dime. podemos compartir la información. Ok, Igual ok, darle permisos a las personas que nosotros consideremos y esas cosas. Créeme. exactamente. Sí podemos crear archivos, sí, o sea, no podemos crear de pronto las unidades compartidas, esto depende mucho de los permisos que De se los hicieron en un permisos. principio, pero sí, generalmente lo que uno hace es que de acuerdo a los permisos que tengan sobre estas unidades compartidas, puedes crear documentos y trabajar sobre ellos, ¿cierto? Y colaborarlos con el equipo de trabajo. Lo que nos permite esto es que sea como organizado por áreas de la empresa, ¿cierto? Y podamos, digamos, aprovechar esto. O sea, como tú decías, tenemos que ser administradores. Exacto. Acuérdate que entonces, si yo veo aquí, ya vamos a ver los miembros y los permisos. Entonces, por lo menos él aquí nos dice que dentro de la configuración que se hizo en algún momento, como de acuerdo al tipo de carpeta que tengas, que estés trabajando, hay unos que no puedes compartir fuera de la organización, que es una buena práctica, pues son documentos internos de la empresa. Si ves, dice que la política dice que solo se puede dar acceso a los archivos de esta unidad compartidos a los usuarios que pertenecen a la organización, no usuarios externos. Esto evita mucho la pérdida de documentos, cierto, que salgan documentos externos de la empresa. Entonces, una excelente práctica configurar bien estas carpetas, pues hoy en día lo que nos más vale es la información, ¿cierto? Y queremos evitar esa fuga de información en la cual no tenemos de pronto tantos controles en el sistema operativo, pero sí en el drive. Aquí podemos entonces colaborar y también colocar políticas de extracción de fuga de información. Para compartir con personas que no sean miembros, generalmente cuando hacemos esto, es que se le pide permisos al administrador para compartir un documento o una carpeta, a no ser que la política de la empresa sea, bueno, sobre esta carpeta sí puedo compartir documentos. Entonces, es una buena práctica tener estas políticas ajustadas. No la puedo editar. Hay un administrador y un responsable en nuestra empresa quien se encarga de hacer esto. ¿Sí? Entonces, estas son las unidades compartidas con sus permisos, con sus controles. No puedo crear, yo por lo menos como usuario, yo no puedo crear una nueva unidad compartida. Generalmente se crea la unidad compartida y sí puedo trabajar sobre los documentos y carpetas según los permisos que tenga. Vamos a ver qué más. Bueno, aquí me muestra los miembros de la organización que estén en esas carpetas y los permisos que ellos tengan. Gestores, visores, administradores, colaboradores, ¿cierto? Son los permisos que nos son asignados a nosotros como usuarios. Ok, entonces,
Otra de las características es la parte de compartidos conmigo. Aquí lo que él me muestra son los documentos que fueron compartidos o que me han compartido por última vez. Me muestra un acceso rápido y también me muestra por fechas. El día de ayer fueron compartidos estos documentos, las semanas atrás fueron compartidos otros. Entonces él me va mostrando el listado de documentos compartidos por fecha. Se ve un poquito desordenado, pero es que lo hace lo va mostrando así, por, por fechas, días, ok. Ah, bueno, aquí no mostré la parte de los prioritarios. Esta parte de prioritarios es cuando ya comienzo a trabajar una cantidad de documentos y proyectos. Yo puedo ir, una vez tenga una cantidad, digamos, importante, puedo ir categorizando esos documentos y proyectos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo creo lo que se llaman los espacios de trabajo. Un espacio de trabajo me permite trabajar de manera más fácil los documentos que en estos días, que en los últimos periodos son importantes para mí. Por decir algo, eh, prueba Drive, uso del Drive. Entonces, si yo creo un espacio de trabajo donde voy a hacer pruebas para una presentación, yo creo mi espacio de trabajo y aquí llamo a todos los documentos que me interesan este, utilizar para ese espacio de trabajo, los que más, por lo menos la presentación de hoy. La inserto aquí, le digo listo y entonces como estoy trabajando sobre estos documentos, voy a trabajar esta semana, unos días sobre ese documento, yo en mi prioritario, yo creo mi espacio de trabajo y comienzo a trabajar en eso. Además puedo ir trabajando en un proyecto y además en otras capacitaciones. Entonces, para cada, hago mis categorías de espacio de trabajo, inserto mis documentos y los llamo fácilmente. La próxima vez que yo me conecte a mi Drive, simplemente me voy a mi prioritario, a los prioritarios y voy revisando mis documentos importantes. ¿Sí? Entonces ya voy organizando mi explorador de documentos. ¿Ok? Después de ahí veíamos mi unidad, veíamos los compartidos conmigo, ¿cierto? Veíamos los recientes, que también pues nos muestra de manera más fácil los documentos que he trabajado hoy, los documentos que he trabajado el día de ayer. Es como un acceso más rápido a eso. Los destacados, estos también los vemos mucho en el correo electrónico, ¿cierto? Son como los más importantes a los que yo les quiero colocar una estrellita. Entonces, para mí es importante un documento que estoy trabajando. Entonces, simplemente ese documento, yo le doy un clic derecho y lo coloco, lo agrego o lo quito a destacados. Ya yo sé que cuando vaya a volver a trabajar en ese documento, yo me voy a destacado y voy a ver mi lista de destacados, de los más importantes. Puede ser un archivo o puede ser una carpeta. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda a ir mucho más rápidamente, es como un acceso directo que yo creo como sobre ese documento. La papelera de reciclaje, bueno, se almacena durante 30 días los documentos que yo elimine, ¿cierto? Los puedo buscar en esa papelera durante 30 días, puedo vaciar mi papelera de reciclaje, puedo ver las últimas modificaciones. Entonces, durante 30 días voy a tener mis documentos almacenados ahí. ¿Sí? Aquí también nos va dando una muestra del almacenamiento, lo que veríamos ahorita. Aquí sería como el total de archivos y ir comparando el tamaño que tengo de mis archivos y en cualquier momento hacer una copia de seguridad sobre estos documentos o simplemente revisar cuál es el tamaño que tengo y cuál es el tamaño que contraté. ¿Ok? Entonces, bueno, revisemos un poquito qué podemos hacer con los documentos. Por lo menos
los archivos que yo tengo en mi unidad, yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo hacer una vista previa, que es simplemente una vista general del documento. Puedo abrirlo de acuerdo al tipo de documento con quién lo puedo asociar. Puedo compartir el documento con las personas de mi organización, ¿cierto? Inclusive con personas externas. Yo les hago una pregunta. Eh, Cuando yo comparto el documento con una persona externa, la persona puede editar, abrir los documentos, modificarlos siempre, o depende de las políticas de seguridad de la organización. O sea, en sus empresas u organizaciones, ustedes pueden compartir los documentos con todo el mundo, o han revisado si tienen alguna política de seguridad o apenas están en ese proceso. Me gustaría que compartamos un poco esa información para ver cómo trabajan actualmente. Bueno, ¿cómo están? Hola, Joseph. Fíjese, bien, ¿cómo están? Fíjese, yo trabajo para Farmatodo. Actualmente ahí no tenemos, para la parte interna de la compañía, no tenemos ninguna política, pero sí tenemos políticas para compartir información a dominios externos o dominios públicos, pues como tal. Igual, cuando uno comparte una información, entra ahí, él te da la potestad de indicar si quieres que la persona solo lo pueda visualizar, solo lo puede editar, o te pida por solicitud para poder visualizar el archivo. Todo depende Sí. de cómo lo compartas y las políticas que tú le tengas configuradas en G Suite. Ok, o sea que si en tu organización, si tú quieres compartirlo con cualquier persona y darle todos los permisos, te lo puede hacer. Sí, efectivamente, solo si pertenece al dominio, al mismo dominio, pues. Y de igual manera, yo le puedo indicar al archivo que solo puede ver tal archivo, pero más no me lo puede modificar todo. Ok, entonces una buena práctica es, listo, perfecto. Ya tienes una política, que la política lo que te dice es principalmente con los usuarios de la organización. Si lo vas a compartir con alguien fuera de nuestro dominio o nuestra organización, le debes asignar unos permisos. Entonces, Sí, ¿cierto? Así lo tienen ya configurado. sí, Entonces, efectivamente. ok. Entonces, según las buenas prácticas, ¿cuál crees tú que sería el permiso que tú le deberías dar a una persona fuera de la organización? ¿Un permiso de administrador, un permiso de editor o un permiso de visor? De visor nada más. Así es, totalmente. Ahí te curas en que, inclusive, miren que muchos de estos documentos ellos podrían inclusive llegar a modificarlos, ¿cierto? Si le das los permisos totales de administrador, porque estamos hablando de herramientas 100% colaborativas. Entonces, las buenas prácticas, me parece muy bien la política que tienen, es eso. Primero que todo, en mi organización. Miren que nosotros aquí, por aquí abajo, tenemos restringido, el mensajito de la pantalla dice restringido, solo las personas añadidas pueden ver este enlace y generalmente solamente son con las personas de la organización, miren, de la empresa. Esta es la primera buena práctica que debemos tener, solamente con las personas de la organización. Entonces, nosotros, pues, muchas gracias por la intervención. Nosotros podemos, primero que todo, tener esa política de seguridad y validar que esté aplicada. ¿Por qué? Porque si yo copio mis documentos y le permito a un tercero una propuesta, un proyecto, él podría coger mi documento y alterármelo todo, ¿cierto? Y modificármelo o borrármelo todo. Ese documento, esa carpeta, ese proyecto, entonces, primera recomendación, tener los niveles de seguridad sobre el dominio. Además de eso, yo le puedo asignar un permiso, como lo decía Jonathan, ¿cierto? Es qué permiso le voy a asignar a la persona. Lector, comentador, editor, ¿cierto? Editar, ya podría él editar el documento. Generalmente, una buena práctica, lector. Me parece muy bien. Entonces yo puedo compartir el documento o puedo compartir una URL. Finalmente, los documentos en estos nativos se crean como URLs, ¿cierto? Miren la presentación mía, está creada como una URL dentro de Google, presentación, y ahí está, digamos, la parte de seguridad, el código.
¿cierto? Entonces, si yo comparto una URL, ¿qué permiso le voy a asignar? ¿Un permiso de editor, de visor o de administrador? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más nos puede compartir qué permisos tienen en su organización, cómo administran esos permisos, o si ustedes sí pueden compartir con todas las personas libremente sus documentos y no tienen políticas actualmente de seguridad para estos archivos que comparten? Oscar, Señor, te hago la pregunta a ti nuevamente, disculpe, pero como... tranquilo, no, no hay problema. No, mira, yo trabajo para Sirve Información acá en Colombia Ah, ok, y pues fue el ejemplo que tú diste. Para nosotros sí, poder compartir con personas fuera del dominio de la empresa, de la organización, únicamente lo pueden hacer pues las cabezas, los líderes, ellos sí tienen pues como esa autorización. así Nosotros, es. nosotros tendríamos que pues transmitirle la inquietud al jefe, por decirlo así, para que él nos autorice. Y pues esa es pues la que Así tú es. has dicho que es la mejor opción y esas cosas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, así es, tener estas políticas claras y saber cómo compartimos estos documentos. Perfecto. Bueno, entonces, sigamos mostrando, ya revisamos los permisos, cómo hacemos estas políticas, estos permisos van ligados siempre a las políticas de las empresas, ¿cierto? Las buenas prácticas, tenerlas en cuenta. Imagínense ustedes si por lo menos si yo de esta carpeta que es nuestra carpeta de documentos de la empresa, la comparto con cualquier persona y pueden editar y modificar nuestros archivos, pues no solamente me va a afectar el trabajo a mí, sino a los equipos de trabajo de la compañía. Entonces, muy en cuenta eso. Entonces, ¿qué más puedo yo hacer en un documento? Bueno, dentro de las cosas de los documentos, yo también, por lo menos, si yo tengo un documento compartido, ayer a mí me compartieron un documento, eh, este documento de los instructores. Entonces, me lo compartió un instructor y este documento está guardado dentro de la carpeta compartida, ¿cierto? De las unidades compartidas, pero yo además de eso, yo puedo moverlo, ¿cierto? Como lo hice ahorita, yo me voy a las propiedades, clic derecho, lo muevo a mi carpeta, o también yo puedo hacerle como un acceso directo en una carpeta mía. ¿Por qué? Porque el instructor lo tiene en su carpeta compartida, pero yo lo quiero trabajar en una carpeta mía. Entonces, yo simplemente puedo moverlo, como lo hice ahorita, donde seleccioné la carpeta, lo llevé a mi unidad, o también puedo hacerle un acceso directo. Si le hago un acceso directo, el documento va a seguir alojado en la carpeta del instructor compartida o en la carpeta pública compartida, pero también voy a tener un acceso directo para encontrarlo más rápido. Lo hundo con añadir acceso directo o también lo puedo hacer sobre el documento y hundo eh, Shift Z, ¿cierto? Y él me lo va a llevar a cualquier carpeta donde yo lo pueda, digamos, trabajar. Entonces, simplemente al crear un acceso directo, él me dice dónde lo voy a llevar, lo llevo ese mismo acceso a mi unidad, a la carpeta donde lo quiero tener. Entonces va a ser un acceso directo que yo tenga, pero el origen de ese documento va a seguir haciendo el mismo que donde lo creó la persona, el propietario. Pero yo lo puedo trabajar ya en mi carpeta donde lo mandé, ¿cierto? Y el documento ya lo voy a tener aquí. Como acceso directo ya lo puedo trabajar, ¿sí? Entonces, ya empiezo nuevamente a esos documentos, comenzar a organizarlos por carpetas, comenzar a revisarlos, cómo los quiero, dónde los quiero organizar, cómo los voy priorizando, cómo les doy dando categorías, qué más puedo hacerle a los documentos. Puedo además de eso, colocarle etiquetas,
puedo añadirlos a los destacados, puedo trabajarlos sin conexión, cambiarle el nombre, puedo notificar dentro de mi organización que este documento de pronto lo compartí con algunas personas. Muchas veces nos pasa que cuando empezamos a compartir los documentos, le decimos a nuestro equipo de trabajo, este es el documento, por favor no lo modifiques, pero entonces la persona lo modificó o alguien lo dañó o bueno, esto es como notificar un uso inadecuado, es un mensaje que le llega al administrador. Entonces, generalmente cuando compartimos estos documentos nos pasa que debemos de pronto mandar una copia o ver que la persona, ponerle una nota para que la persona no modifique el documento, no lo vaya a dañar. Entonces, o también podemos colocarle una nota para que la persona sí, digamos, trabaje sobre ese documento. Ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos en documentos. O descargarlo simplemente. Podemos descargar ese documento para tener un backup o algo, ¿cierto? Entonces, esta es de manera general la parte de Drive, ya cuando tenemos nuestra unidad, ¿cierto? Propia, nuestra unidad raíz, cuando tenemos las unidades compartidas que compartimos con las personas, para los equipos de trabajo, cómo los organizamos, los hacemos, los clasificamos, los ponemos más importantes, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito de los documentos de Google Docs, cómo los creamos, ¿cierto? Y cómo los vamos también editando como un procesador de texto. Esto aplica, la estructura es muy parecida a la de Google Docs, a la de un procesador de texto como Word. Entonces ya abrí mi documento, ¿cierto? Creo un título. Ah, bueno, puedo también abrirlo desde una plantilla, si quiero solamente una hoja en blanco o si quiero una plantilla. Pues en las organizaciones generalmente ya también se crean las plantillas. No solamente los documentos en blanco, sino de las plantillas. Ya el administrador las tuvo que haber creado, las tuvo que haber subido a Google Documentos. Entonces puedo trabajar sobre una plantilla ya hecha, donde ya está el logo de mi organización, ¿cierto? Y comienzo a trabajar sobre ella. También puedo enviarla por correo, enviar la plantilla. Voy a seleccionar una plantilla y comienzo a trabajarla y a editarla. Entonces, es un procesador de texto con todas las bondades y tecnologías y APIs integradas de Google. Ok, entonces, ¿qué voy a encontrar? Dentro de sus múltiples funcionalidades, pues vamos a encontrar la parte de compartir documentos, digamos las funcionalidades principales que más resaltan a estas aplicaciones, ¿cierto? Yo comienzo a crear mi documento y comienzo a compartirlo con las empresas, con los compañeros de la organización. Escojo de mi lista, obviamente me va a aparecer la lista de los usuarios agregados al dominio, ¿cierto? Pues la política y me van a aparecer los tipos de permisos. Permisos de lector, de comentador, de editor. Entonces voy agregando, voy configurando los permisos y con las personas que la quiero compartir. Entonces, al momento de yo compartir mi documento, tengo la opción de escoger si le va a llegar a la persona, le va a llegar un mensaje o no. Se le va a notificar a través de un correo electrónico lo que le voy a mandar. ¿Cierto? Entonces, la voy a compartir con mi compañero Felipe y listo. Una vez que yo vaya nuevamente a compartir, ya me va a aparecer la persona, el compañero del equipo de trabajo con quien lo compartí, el permiso que tiene, ya tengo permiso de propietario, está mi compañero con un permiso de lector, ¿cierto? También está la opción que vimos ahorita de la URL, ¿cierto? Con las políticas ya que tiene la empresa, yo puedo copiar un enlace para una persona externa, pero para la política que tenemos nosotros es que cuando le comparta ese enlace, se lo mande por correo, la persona me va a pedir permisos a mí para yo
me va a llegar un correo donde dice, esta persona quiere acceder a este documento, ¿le da permisos? Sí, y solamente le voy a dar permisos de lector, como buena práctica, ¿sí? Entonces, sí puedo compartirlo, pero con unas políticas es la recomendación. Ok, entonces ya tengo mi documento, tengo como un procesador de texto normal, tiene los botones, las herramientas para las fuentes, para las negritas, centrar, izquierda normalmente, ¿cierto? Como todo, están los modos, modo edición, modo visualización. Cuando estoy creando el documento estoy en modo edición y también puedo verlo antes de mandarlo en modo visualización. Se sincroniza inmediatamente, pues estoy trabajando y lo que yo vaya haciendo se va sincronizando. Acuérdense que estamos trabajando en herramientas nativas en la nube. Ok, está la opción del panel de notificaciones con lo que los mensajes que nos van saliendo. Si alguien nos está comentando algo, por lo menos yo puedo decirle que esto es bien interesante en el momento de que yo quiera compartir mi documento, pero también necesito que mi compañero Felipe haga un cambio. Entonces, definir, por lo menos le puedo poner, definir qué es Drive. Entonces, él en esta sección, él aquí, yo le voy a colocar a Felipe que para que trabajemos este documento, él me diga que es Drive. Entonces le coloco un comentario y le digo a Felipe, lo puedo hacer con más o con la arroba Felipe, define, por favor define esta parte del documento. Le asigno esta actividad a él. Ya tengo el documento compartido, pero necesito que él me apoye a trabajar de manera colaborativa el documento. Le doy a asignar y entonces a Felipe le va a llegar un mensaje. Felipe necesita acceder a este archivo, claro que sí. ¿Qué permisos le voy a dar? Bueno, ya le voy a cambiar los permisos y le voy a dar permiso de editor para que él pueda sobre este documento ayudarme a redactarlo. Y listo. Compartir con una persona. Ok, bueno, aquí compartir. Ok, listo. Entonces, ya Felipe tiene asignada esta actividad. Entonces, a él le va a llegar un mensaje donde Felipe a su correo electrónico le dice, Luis Fernández te invitó a compartir esta plantilla en Medellín. Te invitó a que la edites, a que la modifiques y a que trabajes sobre ella. ¿Sí? Entonces, Felipe comenzará a editarla, a hacerla y una vez termine la tarea, él hace su ajuste y le coloca un OK aquí. Y ya el documento comienza a tomar forma y podríamos ir trabajándolo de manera paralela. Aquí, en el panel de actividad, yo voy a ir viendo las modificaciones y lo que han hecho quién ha participado en el documento, qué modificaciones ha hecho, el historial de permisos, qué permisos se han asignado, los comentarios que se han sugerido. Bueno, aquí me muestra un poquito de estadística, los comentarios nuevos, las respuestas, una vez que Felipe comienza a trabajar en él y el resto de las personas. Entonces, totalmente colaborativa, así como lo hago en documentos, esto mismo lo hago en hojas de cálculo, lo hago en presentaciones. Digamos, estas funcionalidades son las primordiales y las van a encontrar en todos los documentos en la ofimática de Google, ¿cierto? Además, está la opción de archivo, donde también está la parte de nuevo documento, de compartir, de hacer una copia, enviar el documento por correo electrónico, descargarlo, trabajarlo sin conexión. Ok, esta parte de historial de versiones también muy útil, se los comenté al momento de iniciar la presentación. Puedo tener ilimitada cantidad de versiones del documento. ¿Qué me va a decir ahí? Bueno, el documento me va a mostrar todas las fechas y las modificaciones que se han hecho.
y que han hecho nuestro equipo de trabajo. Entonces, como solamente he interactuado con el documento yo hoy, me dice que a las 10:21 está el documento así, a las 10:17 estaba el documento así. Entonces, yo puedo restaurarme y trabajar con la versión que yo quiera del documento, de las modificaciones que he hecho yo o que ha hecho en mi equipo de trabajo. Entonces, bastante útil, pues si quiero volver en el tiempo a una corrección que se hizo, a un trabajo, pues el historial de versiones es bastante, digamos, este, efectivo y bastante útil, ¿sí? Entonces, lo quito, coloco las versiones hechas y al final me devuelvo si no quiero hacer ninguna modificación o si me quedo con la versión más reciente. Ok, aquí tenemos los botones de edición, ver, para ver las reglas del documento, para ver cómo vemos el documento en pantalla completa, lo que podemos insertar, tal como un procesador de texto normal, trabajamos con imágenes que podemos subir, imágenes del drive, URLs de la cámara, las tablas, las distintas tablas que podemos insertarle, los dibujos, gráficos, ¿cierto? Dentro de las funciones así, digamos, especiales o que me parecen bastante importantes, el dictado por voz, ¿cierto? Habilito aquí en herramientas el dictado, lo, ap- lo activo el microfonito y entonces comienzo a hacer el dictado del documento y el documento empieza a mostrarnos en la pantalla todo lo que voy conversando. Es bastante útil, ha mejorado mucho, y podemos utilizarla como una herramienta, ¿cierto? Para diligenciar más fácilmente nuestros documentos. Entonces, mírenlo, bastante fácil de utilizar y práctico. Una vez finalice, desactivo el micrófono, ¿cierto? Y ya tengo mi documento hecho. Estas son pues la integración de todas las APIs que hace Google sobre sus, su ofimática, ¿cierto? También tengo la opción aquí mismo en herramientas de traducir lo que hice. Entonces, escojo el idioma, ¿cierto? Y lo traduzco. Bueno, aquí me lo muestra ya, me lo abre directamente ya traducido en otro documento, ¿sí? Entonces, herramientas bastante interesantes, la opción también de explorar, lo que hace aquí es que me va mostrando las consultas que quiero, por lo menos si quiero buscar imágenes de Drive. Entonces lo que voy haciendo aquí es que esta API me permite interactuar con Google. Alberto, que Sí, disculpa, una pregunta. Cuando tú hablas de la API para escribir por dictado de voz, ¿se debe instalar una API especial o ya viene integrada con el Word? ya vienen integradas. Gracias por tu Ok. pregunta, por tu aporte. Ya como Google tiene todas estas APIs ya de traducción, API de dictado por voz, ¿cierto? Ya ellos aún, digamos, son expertos en esa parte. Entonces las integran, las ventajas que están integradas en sus aplicaciones. Aquí tenemos diccionario, la opción de explorar, que lo que hace es que, este, miren, por lo menos esta web enseguida nos conecta con la parte de search, de búsquedas, y, y de un solo nos permite ir buscando, ir interactuando directamente en la nube, con la nube, ¿cierto? Entonces, ventaja, pues, son aplicaciones que están integradas ya al core, digamos, a la naturaleza de Google, y esto nos permite que sean mucho más dinámicas. Estas herramientas principales las vamos a encontrar nuevamente, como les dije ahorita, tanto en los documentos, como en las hojas de cálculo, como en las presentaciones, pues son la parte más importante de las herramientas colaborativas. Este es, digamos, el core de estas herramientas colaborativas. ¿Sí? Entonces, pues
a nivel general, ese es un overview que les quería mostrar de la parte de documentos, de la parte colaborativa, de que comencemos a utilizar estas herramientas, de que estas buenas prácticas que utilizamos eh, las implementemos, pues nos van a servir a nosotros y a nuestra organización y que, bueno, que comencemos a entrar en este mundo de la tecnología cloud y de todas estas herramientas colaborativas que nos van a servir muchísimo, de verdad. Ok, entonces, bueno, quiero compartir con ustedes un poquito, preguntarles un poco, cómo ha sido su experiencia, qué tantos conocimientos tienen sobre la parte de G Suite, de Drive, si ya las están utilizando. De pronto la persona que me habló ahora al final, ¿cómo ha sido tu experiencia en Drive? ¿Cómo, qué estás utilizando de Drive? ¿Ya comenzaste? Hola, buenos días. Buenos días. No, pues mi experiencia ha sido muy buena. Ya la herramienta de como tal de Drive ya la he venido utilizando, pero pues obviamente hay muchas cositas que uno no pone en práctica todos los días, pero pues ya he manejado los diferentes, ¿cómo se llama? Carpetas, unidades de Carpetas, disco, sí, ¿cierto? el Word, el Excel, el PowerPoint, todas estas herramientas colaborativas las he venido utilizando, me parecen excelentes. Entonces, pues, ha sido una muy buena experiencia en el manejo con estas herramientas. Totalmente. Muchas gracias, Vicky. Y vuelvo a insistirles, miren que si muchas veces los documentos cuando nosotros perdemos nuestros equipos y todo, qué bueno es tener un almacenamiento donde nosotros inclusive estoy trabajando en un proyecto súper urgente, necesito un documento súper urgente. ¿Qué mejor manera de no solamente tenerlo en mi computador, sino tener esa buena práctica de almacenarlo en un drive y estar seguro de que el momento que lo solicite voy a hacer esta presentación, voy a entregar este documento, puedo descargarlo de mi drive, puedo imprimirlo si quiero imprimirlo, puedo trabajarlo, puedo mostrarlo? Entonces es una garantía de que mi documentación y mi información está segura ahí en la nube de Google. Google también, así para cerrar esto, les cuento que eh, los videos de de las capacitaciones de YouTube, ya te respondo la pregunta enseguida. Estos documentos, Google ha hecho, digamos, en estas tecnologías, le ha invertido bastante en seguridad. Hay cifrados desde el momento que nosotros hacemos un documento y lo subimos, se cifra ese documento en reposo, se cifra en almacenamiento, entonces esa información está segura, está cifrada y son tecnologías a las que estos fabricantes le han apostado para garantizarnos nosotros como usuarios y como equipo de trabajo que contamos con la disponibilidad y la confiabilidad de nuestros documentos. ¿Sí? Entonces, me hicieron una pregunta por ahí, Felipe, acerca de los videos de esta grabación. Felipe, ¿estás por aquí? Nosotros tenemos un canal de YouTube, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que todas estas grabaciones las almacenamos y las mostramos a nuestros clientes, la grabación. Pero entonces Felipe Amarillo es el encargado de hacer esa administración de estos contenidos, de estos videos, de capacitaciones. Sí, Felipe. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Buenos días, perdón. Buenos días a todos. Es correcto. Ya estamos subiendo las capacitaciones de esta semana. Ahí tienen un repositorio incluso de todas las semanas pasadas que hemos realizado capacitaciones. El día de mañana a sus correos les estará llegando pues un agradecimiento por haber asistido a nuestras capacitaciones y ahí encontrarán el link a los videos de YouTube. O si lo prefieren pueden ingresar a YouTube y buscar el canal de Servinformación. Excelente, excelente. Muchas gracias, Felipe, por la información. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para finalizar la sesión. Espero que les haya sido de mucha utilidad, que comiencen a utilizar el Drive, que comiencen a utilizar las herramientas y estamos atentos en Servinformación para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a todos.
Feliz día, hasta luego. Gracias. Feliz día. Que estén muy bien. Muchas gracias, muy amable.